Bueno, en este video vamos a hablar un poco sobre masa atómica y masa fórmula o masa molecular. Como dice el nombre, masa atómica indica la masa que tiene cada átomo y es un valor que está en la tabla periódica. Por eso van a necesitar una tabla periódica para hacer los ejercicios. En cada tabla periódica tiene una referencia, por ejemplo, esta tabla la tiene acá abajo y esta tabla la tiene acá arriba. Esta referencia justamente indica qué quiere decir o qué propiedad indica cada uno de estos números que hay en una tabla periódica. Vieron que de hecho tenemos dos lados, o sea que tenemos valores en los dos lados de la tabla, por lo tanto hay un montón de propiedades que nosotros podemos saber. En este momento vamos a buscar solo masa atómica. En esta tabla, por ejemplo, si buscamos una referencia acá, vemos que dice peso atómico. A veces se encuentra en algunas tablas como peso atómico y en otras como masa atómica. En este caso, peso atómico es este numerito que está en rojo abajo del símbolo de cada uno de los elementos. Entonces buscamos, por ejemplo, acá, acá. Esto me va a indicar cada masa atómica de cada elemento. En esta otra tabla, por ejemplo, tenemos la masa atómica que dice masa atómica y como ven la unidad es la U y me la va a indicar acá arriba. Bien, la del manganeso, por ejemplo, 54,9. Tenemos la del hidrógeno, la del litio. Cada uno de los elementos va a tener su masa atómica. Bien. Como ven, es un número con decimales. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es redondear ese valor. Vamos a usar las reglas de redondeo. ¿Se acuerdan que el número, si yo quiero utilizar un número entero, le voy a tener que sacar todos los decimales? Para eso me tengo que fijar el número que voy a sacar que esté más cerca del que se queda. En este caso va a ser siempre el primero que esté después de la coma. En este caso, como es un 9 y todos los números que son 5 o mayor a 5 que se van, me van a hacer que el número que se queda lo vamos a redondear en una unidad más. Es decir, este que es 54,9 va a quedar en 55. Por ejemplo, acá que tengo el berilio con 9,01, lo vamos a redondear a 9, porque el 0 es menor a 5. Bien, acá el litio lo vamos a redondear a 7 porque es un 6,9 y así sucesivamente. Bueno, vamos a buscar, por ejemplo, la masa atómica del hidrógeno, que es 1,0, entonces nosotros lo vamos a redondear a 1. Se escribe entonces Ma de masa atómica, el símbolo del elemento, y la unidad va a ser UMA o U. UMA quiere decir unidad de masa atómica. Vamos a buscar, por ejemplo, la masa del oxígeno. Lo tenemos acá. Vendría a ser 15,9, lo redondeamos a 16. Vamos a colocar acá. Bien. Entonces, cada uno de los átomos va a tener su propia masa atómica, que está en la tabla periódica. Ahora, nosotros sabemos que las sustancias también las podemos identificar por una fórmula y conociendo la fórmula de la sustancia podemos calcular lo que llamamos masa molecular o masa fórmula. Para eso necesitamos la tabla periódica siempre. Por ejemplo, vamos a calcular la masa del agua. En este caso va a ser una masa molecular. Necesitamos conocer la fórmula para saberlo. Recordemos que estos numeritos indican la atomicidad siempre del elemento que está adelante. En este caso tenemos dos átomos de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno. Como dijimos recién, la masa del hidrógeno es 1. Como tenemos dos átomos de hidrógeno, lo que vamos a hacer es multiplicar el 1 de la masa atómica por 2, que es la cantidad de átomos que tiene. Entonces, vamos a poner entre paréntesis una UMA por 2 más, y acá se suman las masas. Siempre vamos a sumar, solamente se multiplica según la cantidad de átomos, pero cuando nosotros pasamos de un elemento a otro lo vamos a sumar. La masa del oxígeno dijimos que es 16, entonces sumamos más 16 UMA. Y esto me da un total de 18 UMA. Bien, y ahí tenemos la masa
molecular del agua. Por ejemplo, si tenemos la sustancia oxígeno, O2 es la fórmula del oxígeno. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es multiplicar la masa atómica del oxígeno por 2 porque es la cantidad de átomos. Recordemos que es 16, entonces vamos a hacer 16 UMA por 2. Lo vamos a tener 32 UMA. Bien, y así sucesivamente. Si tenemos, por ejemplo, una fórmula un poco más compleja, como puede ser la del ácido sulfúrico. Bien. Tenemos primero que identificar cuántos elementos tenemos y la cantidad de átomos de cada elemento. Acá tenemos el elemento hidrógeno, azufre y oxígeno. Bien, 2 átomos de hidrógeno, 1 solo de azufre y 4 de oxígeno. Entonces, dijimos que de hidrógeno es una UMA, entonces va a ser una UMA por 2, que es la cantidad de átomos de hidrógeno que tiene el ácido sulfúrico. Más la del azufre. El azufre lo tenemos acá. 32,0, lo redondeamos a 32. Más 32 UMA. Más el oxígeno, dijimos que es 16 UMA la masa atómica por 4 porque hay 4 átomos de oxígeno. Entonces me va a quedar 16 UMA por 4. Bien. Y bueno, luego es sumar todo esto y de esta manera hallamos la masa molecular o masa fórmula. La diferencia entre masa molecular y masa fórmula es que cuando tenemos una molécula se le llama masa molecular, como en el caso de estas, y cuando tenemos un compuesto iónico, por ejemplo el bromuro de sodio, ya que estamos lo calculamos, el bromuro de sodio, en vez de ponerle esta MM se le pone MF. Masa fórmula. ¿Tá? Pero eso no se preocupen que yo se los voy a decir. Lo mismo, el sodio tiene masa atómica 22,9, lo redondeamos a 23. Más el bromo, que lo tenemos por acá, 79,9, lo redondeamos a 80. Sumamos y ahí nos va a quedar la masa fórmula del bromuro de sodio. Bueno, espero que se haya entendido. Les voy a dejar un ejercicio para que puedan aplicar esto y ir calculando las masas moleculares y fórmulas de cada compuesto.